permaneced en mí. Y creo que en esas palabras hay algo muy tierno, algo muy cálido y algo muy profundo. Entonces, quiero dividir el texto de Juan 15 en 3 partes. Entonces voy a empezar desde versículo 1 a 3. Y está todo en WhatsApp, en la liturgia. Si queréis leer conmigo, está ahí. 15. Juan 15, y voy a empezar a leer desde versículo 1 a 3. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Bueno, Jesús aquí empieza con una imagen muy especial, ¿no? Porque Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y aquí no está usando simplemente una imagen bonita de la naturaleza. Aquí está diciendo algo sobre quién es Él de verdad. Porque en el Antiguo Testamento la vid muchas veces era una imagen del pueblo de Israel, del pueblo que Dios había rescatado de Egipto y había plantado en su tierra. El Salmo 80, por ejemplo, habla de eso, pero también Isaías 5 habla de la viña del Señor. Y la idea siempre es la misma. Dios había plantado a su pueblo para que diera fruto. Eso fue el objetivo. Él los había cuidado, protegido y rodeado de su bondad. Pero una y otra vez quedó claro que ese fruto faltaba. El pueblo fallaba todo el tiempo, porque en vez de producir fe, obediencia y amor, aparecieron la infidelidad, la desobediencia, la injusticia. Y Dios buscaba buen fruto, pero la vid no daba lo que el Señor buscaba. Entonces Jesús dice aquí en estas palabras, yo soy la vid verdadera. Y esa palabra verdadera es muy importante, porque Jesús está diciendo con eso que Él llega por fin a hacerse realidad aquello hacia lo que siempre apuntó el camino de Dios con Israel. O sea, en Él se ve quién es realmente el pueblo de Dios. En Él vemos la vida que Dios siempre quiso para su pueblo. En Jesús aparece por fin el fruto que Dios había estado buscando todo este tiempo. Fe, obediencia, amor, fidelidad y una vida que le honra. Así que Jesús no era simplemente una parte del plan de Dios, es que Jesús era el centro del plan de Dios. Entonces Jesús es, por así decirlo, Israel en su propia persona, la manifestación correcta de Israel, porque en él se hace visible lo que el pueblo de Dios estaba llamado a ser. Por eso nadie puede decir, separado de Jesús, que realmente vive de Dios. Y nadie fuera de Jesús puede dar fruto que de verdad venga de Dios y que glorifica a Dios. Entonces en Jesucristo ahora se hace visible lo que Dios siempre quiso para su pueblo. Y también quiero que nos fijemos en lo que Jesús dice sobre el Padre, porque Él dice, mi Padre es el labrador. Eso significa que el Padre no está mirando desde lejos, pero que Él está cuidando la vid, que es Cristo mismo. Y también se fija en las ramas, que son las personas que están unidos a Cristo, o sea, nosotros. Él ve si hay fruto creciendo en su vida. Y Él mismo también obra ahí. Y esto es un gran consuelo, porque el Padre mismo cuida de lo que es suyo. Y como estamos unidos al Hijo, vivimos también bajo el cuidado del Padre. Porque el Padre ama a la vid, Él ama a Cristo. Y por eso también ama a las ramas
que están en Él, o sea, a nosotros. Y luego dice en versículo 2, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Y luego dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Y Juan aquí une estos dos versículos de una forma con mucha intención. Porque en versículo 2 él usa una palabra en griega que es katarai, que significa limpiar o podar. Y en el versículo 3 usa otra palabra en griega que es kataroi, o sea, parece, ¿no? Katarai, kataroi, que significa limpios. Y se oye que estas palabras están cerca. Y no es que Jesús había usado estas palabras en griego, porque pues, Jesús no hablaba griego, sino porque Juan, bajo la dirección del Espíritu Santo, escribe su evangelio de tal manera que podamos ver esta conexión, porque él quiere que escuchemos estas dos palabras juntas, porque el Padre poda las ramas y al mismo tiempo Jesús dice a sus discípulos que ellos ya están limpios por su palabra. Y con eso deja claro que la poda del Padre no tiene como propósito destruir a su pueblo, sino seguir limpiándolo y formándolo. Porque las ramas son las personas que están unidas a Cristo. Y cuando el Padre poda, corta aquello que en nuestra vida estorba el fruto. Él obra en nuestro pecado, en nuestros ídolos y en nuestros deseos equivocados y en nuestras prioridades equivocadas. Porque Él nos santifica, nos limpia y nos forma para que nuestra vida dé cada vez más fruto para su gloria. Y precisamente ahí está la fuerza de estas palabras, porque Jesús se revela primeramente como la vid verdadera. Y cuando vemos quién es Él, entendemos por qué permanecer en Él es el único camino por el que el pueblo de Dios puede vivir de verdad y dar fruto. Entonces, en este primer punto también me encuentro a mí mismo, porque veo lo rápido que puedo preguntar o preocuparme con preguntas como ¿qué quiero yo? ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Cómo puedo alcanzar a mis metas? Como si al final la vida girara en torno a mí. Pero Jesús no dice que nosotros seamos la vid. Él dice, yo soy la vid verdadera. Así que la vida no gira en torno de mí, sino a torno de Él. Y también he vivido mucho tiempo desde mis propios deseos y mis propios planes. Pero eso no lo pude sostener. No podía sostenerme a mí mismo, y mucho menos llenarme a mí mismo. Y precisamente por eso esas palabras de Jesús han llegado a ser tan importantes para mí. Porque necesitamos la vid, porque hemos sido hechos para vivir de Él. Bueno, si sigamos leyendo desde el versículo 4, dice lo siguiente: permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podáis dar fruto si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no podáis hacer nada. Y ahora Jesús nos hace la invitación: permaneced en mí. Pues es una orden muy sencilla, porque Jesús aquí está diciendo: no me soltáis, no os alejéis de mí, no intentáis vivir sin mí. Y aquí el texto se vuelve muy personal, porque al parecer es posible entonces conocer a Cristo, intentar seguirle, ir a la iglesia y saber muchas cosas,
y aún así empezar poco a poco a vivir como si la fuerza al final tuviera que venir de nosotros mismos, como si nosotros tuviéramos que producir el fruto, como si nosotros tuviéramos que ser lo bastante fuertes. Pero Jesús dice aquí que así no funciona, porque dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podáis dar fruto si no permanecéis en mí. Pues una rama no tiene vida en sí misma, ¿no? No puede dar fruto por sí solo. Si está aquí suelto, no va a dar fruto. Todo depende de su unión con la vid. Y exactamente así dice Jesús aquí que también es nuestra vida espiritual, bueno, nuestra vida en general, ¿no? Nuestro fruto y nuestra perseverancia solo pueden venir de Él. Y luego Jesús lo dice de una manera todavía más fuerte en el versículo 5. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Y aquí dice, mira, separados de mí no podáis hacer nada. Y aquí Jesús no está diciendo que sin él no podamos emprender nada o no podamos organizar nada. La mayoría de cosas en el mundo son hechas sin Cristo. Pero Él quiere decir que sin Él no podemos producir nada de verdad que venga de Dios. Nada que sea fruto espiritual duradero. Nada que le glorifique a Dios. Así que uno puede estar muy ocupado, muy activo en la iglesia o en la vida, muy serio con la fe y aún así llevar poco fruto verdadero. Porque eso no nace realmente de Cristo. Y esto también es algo que tengo que reconocer en mi propia vida. Porque en la iglesia en donde crecí pasaban muchas cosas. No había muchas actividades, como ya os he dicho. Mucho evangelismo, ayunos, muchas reuniones de oración, reuniones de todo tipo. Pero gran parte de ella nacía del deseo de agradar a los líderes y demostrar una espiritualidad más que de Cristo. Y el resultado fue agotamiento y personas que se apartaban de la fe y poco fruto duradero. Así que es posible hacer muchas cosas en el nombre de Dios y aún así no vivir realmente de Cristo. Y también creyentes, incluso quizás algunos de nosotros que llevan años caminando con el Señor, pueden, sin darse cuenta, empezar a vivir desde la costumbre, ¿no? Desde el conocimiento, o desde la disciplina y desde el esfuerzo. Entonces quizás sigue habiendo oración, servicio, actividades, lenguaje cristiano, pero crece poco fruto que venga de Dios y que glorifique a Dios. Porque la unión viva con Jesús se ha debilitado. Por eso Jesús no dice, pensad en mí de vez en cuando os viene bien, sino que Él dice, permaneced en mí. Y eso significa que sigues unido a Él, que sigues viviendo de Él, que no le buscas solo en los momentos difíciles o en los momentos que más lo necesitas, sino que tu vida permanece unida a Él. Y me pregunto con regularidad, y os animo también a hacer lo mismo, y me hago la pregunta, ¿estoy viviendo hoy realmente de Cristo? ¿O estoy intentando sacarlo otra vez de mí mismo? En mi trabajo, en mi familia, en mis decisiones, en mi cansancio y en mi responsabilidad y en mi servicio en la iglesia. ¿Vivo desde la realidad de que Jesús es mi fuente? ¿O por dentro he vuelto a apoyarme en mí mismo? Pues esa es la pregunta que me hago a mí mismo. ¿Busco mi fuerza en Él? ¿Espero de Él mi fruto? ¿Permanezco realmente en Él? Porque Jesús dice estas palabras para guardar
a los suyos, ¿no? A la gente en la rama. Él sabe lo rápido que vivimos separados de Él y por eso dice lo siguiente, de una manera tan sencilla y tan lleno de amor, permaneced en mí. Y he descubierto lo precioso que es cuando Jesús dice esto. Porque cuanto más tiempo vivo con el Señor, más me doy cuenta de cuánta bondad y cuánta amor hay en esas palabras. Porque Jesús no dice eso solo porque quiere que yo dé fruto. Él también lo dice porque me ama, porque te ama a ti. Él quiere que permanezcamos cerca de Él. No quiere que vivamos separados de Él. Y Él sabe lo rápido que vuelvo a apoyarme en mí mismo y en mi propia fuerza, en mi propia disciplina y en mis propios planes. Y por eso estas palabras son tan valiosas para mí, porque he descubierto que la vida no tiene que salir de mí mismo. Puedo vivir de Él. Y si crece fruto, no es porque yo sea tan fuerte, sino porque Él obra en mí. Bueno, si leemos la última parte del texto, desde el versículo 6, dice lo siguiente. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido a los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que tengáis mi alegría y vuestra alegría sea completa. Bueno, cuando Jesús ya se ha mostrado quién es Él y después ha llamado a sus discípulos a permanecer en Él, también les muestra dónde lleva eso. El Padre quiere ver fruto en la vía de las ramas. De eso se trata esta parte del pasaje. El Padre quiere que la vida de Cristo se vea en las personas que están unidas a Él. Por eso Jesús aquí habla de permanecer, de dar fruto, de permanecer en su amor y de su alegría en nosotros. Y el propósito no es solo que estemos unidos a Él, sino que su vida también se vea en nuestra vida. Eso también significa que la obra del Padre en nuestra vida no siempre se siente suave, ¿no? A veces Dios obra no añadiendo algo, sino quitando algo. A veces nos forma haciéndonos, a veces no nos forma haciéndonos más grandes, sino haciéndonos más pequeños. A veces ya no nos deja apoyarnos en las cosas que para nosotros eran normales. Y eso duele. Pero Jesús deja claro aquí que la poda del Padre nunca tiene como propósito destruir a sus hijos. Su propósito es hacerlos más fructíferos, porque el Padre no corta por dureza, sino con sabiduría. Él ve lo que en nuestra vida estorbe el crecimiento, lo que nos quita fuerza, lo que nos aparta del fruto verdadero, y obra en eso con un propósito. Quiere que nuestra vida se parezca cada vez más a lo que Él ha querido para nosotros. Y esa es una verdad muy importante para nosotros, porque nos resulta fácil pensar que la cercanía de Dios se ve sobre todo en el crecimiento, alegría, bondad, bendición, claridad y el éxito. Pero Jesús nos enseña aquí que el Padre también puede estar muy cerca cuando poda, cuando algo se pierde, cuando hay decepción,
cuando una etapa de nuestra vida es difícil, cuando se nos quita una seguridad y cuando Dios corta algo a lo que nosotros mismos quizás dábamos mucho valor. Entonces ahí la tentación es pensar que Dios está lejos o que está en contra de nosotros. Pero aquí en Juan 15 precisamente vemos que la poda del Padre puede ser una señal de su cuidado, porque Él obra en la rama que da fruto, para que dé más fruto todavía. Y bueno, quizás os habéis preguntado, ¿qué quiere decir el texto con fruto? Porque es más que un resultado visible o éxito. El fruto es una vida que glorifique a Dios. El fruto es fe, amor, obediencia, perseverancia, oración, santificación, fidelidad. Es una vida que muestra que está unida a Cristo. El fruto no es solo lo que hacemos, sino sobre todo lo que Dios forma en nosotros. Por eso Jesús dice en versículo 8, mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. Eso significa que dar fruto no es algo extra para unos pocos cristianos fuertes o unos cristianos especiales, pero forma parte del mismo discipulado, del mismo crecimiento, porque el Padre es glorificado cuando la vida de su Hijo se hace visible en su pueblo. Por eso Jesús también dice en versículo 7, si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Y eso no significa que un cristiano recibe cualquier cosa que se le ocurra. Jesús dice que una vida que realmente permanece en Él también va siendo formado cada vez más por sus palabras. Y cuando sus palabras permanecen en nosotros, empezamos a desear de otra manera, empezamos a desear otras cosas, a orar de otra manera y orar otras cosas, y a buscarle a Dios de otra manera. Y entonces aprendemos a pedir en la dirección de su voluntad, no en la nuestra. Entonces la oración deja de ser una lista suelta de deseos y metas, pero lo que sale nace de la unión con Él. Y luego Jesús va todavía más al fondo, porque en el versículo 9 dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Y eso es algo muy hermoso, porque ahora oímos todavía más claro lo que hay dentro de estas palabras de permaneced en mí. Porque Jesús habla aquí con amor, porque Él quiere tener a los suyos cerca, quiere que permanezcan en su amor. Y el versículo 10 muestra cómo se ve esto en la vida de sus discípulos. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que permanecer en Cristo se ve en una vida que le escucha, le obedece y le toma en serio sus palabras. Y luego Jesús termina con algo que no podamos pasar por alto, porque dice en el versículo 11, os he dicho esto para que tengáis mi alegría y vuestra alegría sea completa. Ahí se ve el corazón de Jesús. Él dice estas palabras porque quiere llevar a los suyos a su propia alegría. Quiere que su vida esté llena de la alegría que viene de Él. Permanecer en Cristo, dar fruto y andar en su amor y obedecer su palabra, ese es el camino por el que Él hace habitar su alegría en nosotros. Jesús quiere que los suyos den fruto, permanezcan en su amor y viven
en la alegría de la comunión con Él. Y ahí este pasaje vuelve a acercarse mucho a nuestra vida diaria. Porque quizás en tu vida hoy hay cosas que tú no habrías elegido. Quizás hay pérdida, quizás hay decepciones, quizás hay límites. Quizás Dios está cortando algo que tú mismo habrías querido retener. Quizás ahora todavía no lo entiendes. Pero entonces, aquí en Juan 15, no dice que tengas que tener todas las respuestas enseguida. Pero sí dice esto. Y si podemos solo acordarnos de esta parte, es: permanece en Cristo. Confía en el Padre. Él no obra al azar. Él poda con un propósito. Él forma con amor. Y Él quiere que tu vida dé fruto. Que su amor permanezca en ti. Y que su alegría esté en ti. Y ese punto también me toca muy personal, porque hubo un momento en mi vida que sentí que Dios realmente lo estaba podando todo en mi vida. Porque dejé la iglesia en la que me había crecido, ¿no? Y me fui a vivir en Colombia. Y de repente perdí a mis amigos, perdí a las personas con las que me había criado. Y todo lo que me resultaba familiar desapareció. Y estaba en un país extraño y ya no sabía muy bien qué tenía que creer. Y sentí que Dios estaba cortando muchísimas cosas de mi vida. Y sí, eso dolió mucho. Pero precisamente cuando tanto se cayó, también llegó un momento en el que me di cuenta en lo más profundo de mí. Al final no tengo nada más que a Jesús. Y entonces empecé a ver que eso era suficiente. Que Jesús es suficiente. Y que sobre esto quería construir. Y hoy puedo dar testimonio del fruto que ha salido de ahí. Entonces quiero terminar con las palabras de Jesús mismo. Permaneced en mí. Cuanto más pienso en esas palabras, más oigo cuánto amor hay en ellas. Jesús no solo dice eso porque quiere que demos más fruto. También lo dice porque nos quiere cerca. Porque Él sabe lo rápido que nos perdemos. Él sabe lo rápido que volvamos a apoyarnos en nosotros mismos. Y Él sabe lo rápido que intentamos llenar nuestras vidas con otras cosas. Y por eso dice: permaneced en mí. Es como si dijera: no viváis separados de mí, no lo buscáis lejos de mí. Quedaos cerca de mí, porque en mí hay vida. Y por eso es tan importante que sepamos también de qué Cristo está hablando. Porque una persona puede decir fácilmente: yo permanezco en Cristo. Y mientras tanto seguirá a un Cristo que ella misma ha inventado, ¿no? A un Cristo moldeado por sentimientos y experiencias y cultura o interpretaciones equivocadas. Pero Jesús aquí no nos llama a un Cristo de nuestra propia imaginación, pero nos llama a sí mismo, ¿no? Al Hijo viviente de Dios, al Cristo verdadero, al Cristo de la palabra de Dios. Por eso no podemos permanecer en Él sin tomar en serio sus palabras. Por eso no podemos decir que vivimos cerca de Jesús mientras que nos cerramos a lo que Él realmente dice. Porque conocemos al verdadero Cristo en el Evangelio, ¿no? En su palabra, en todo lo que la Escritura revela de Él. Allí muestra quién es. Allí oímos su voz y allí también es corregido nuestro pensamiento y es formado nuestro corazón y es dirigida nuestra vida. Así que la pregunta de este texto se acerca mucho a nosotros esta mañana. ¿Permaneces de verdad en Cristo? ¿Vives de Él?
le buscas en su palabra, ¿quieres conocer al Cristo verdadero o más bien a un Cristo que conforme a lo que tú ya quieres? Y esperas de Él tu vida, tu fuerza, tu descanso y tu alegría. Porque eso es la gran tentación de muchos cristianos. Pero Jesús dice, separados de mí no podáis hacer nada. Entonces estas palabras son tan necesarias también para los días que estamos cansados, ¿no? Tristes, vacíos, confundidos. Ahí es cuando Jesús dice, permaneced en mí. En los días que estás fuerte, Jesús dice, permaneced en mí. Pero también en los días que estás cansado, Jesús dice, permaneced en mí. Y en los días de alegría y cuando te sientes feliz, Jesús dice, permaneced en mí. Y también en los días en que el Padre poda y duele, Jesús dice, permaneced en mí. No en los días normales, en los días ocupados, en los días cuando estás de trasteo, en los días callados, en los días difíciles, Jesús repite una y otra vez lo mismo. Permaneced en mí. Porque solo en Él aprendemos a vivir como fuimos creados para vivir. Solo en Él encontramos descanso, dirección, verdad y amor y alegría. Oramos. Señor Jesús, gracias por tus palabras, permaneced en mí. Gracias porque no nos llamas a vivir desde nosotros mismos, sino a permanecer en ti. Gracias porque tú eres la vid verdadera y porque en ti se encuentra la vida verdadera. Enséñanos a permanecer cerca de ti. Guárdanos de intentar vivir, servir o dar fruto con nuestras propias fuerzas. Y fórmanos por tu palabra. Pódanos donde haga falta. Y haz que nuestra vida pueda dar fruto para la gloria del Padre. Y que tu alegría esté en nosotros. Y que nuestra alegría sea completa. En el nombre de Jesús. Amén.